Por favor, su atención a la lista. Huayco Erika. Presente. Martínez Gray. Presente. Sandoval Alexander. Presente. Vega Karen. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Samando Kerly. Presente. Segura Génesis. Presente. Ok. Por favor, me confirman si se puede ver la pantalla. Sí, profe. Sí se ve. Ok, bueno, solo para hacer un preámbulo, el día de hoy vamos a seguir viendo costos de producción. En la anterior clase, sobre todo creo que vimos esta clasificación, ¿no es cierto?, entre costos fijos, variables. Bueno, aquí sobre todo la materia estaba dividida, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver sobre todo costos a largo plazo, costos a corto plazo, entonces, pero estos costos sobre todo a corto plazo y largo plazo son los que tienen que ver con los costos fijos y los costos variables respectivamente. Entonces, en ese contexto, hoy lo que vamos es a profundizar un poco más con los costos, sobre los costos de producción. Y vamos a ver algo que de pronto a ustedes les interesa o les gusta mirar, porque como esta es la carrera de contabilidad, ¿verdad? Ahora vamos a mirar un poco sobre los balances, ¿no? Los balances que tienen las empresas, entonces, y cómo y dónde se encuentran sobre todo esta parte de los costos, que es lo que más se fija. Y por último vamos a ver el tema de los costos de oportunidad y con eso terminamos. Entonces, la idea de ahora sobre todo es poder mirar esto, bueno, sobre todo en más o menos aproximadamente en unas 2 horas y un poquito más. Entonces, la idea sería ir de corrido hasta el final y bueno, ya así terminar un poco más antes la clase. Pero vamos a ver cómo nos va. Bueno, porque esto sí es una explicación un poco meticulosa. Sobre todo porque vamos a ir viendo estas partes de los costos, ¿no? Vamos a seguir viendo porque ya hemos visto en la anterior clase un poco, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver, bueno, en esta parte vamos a mirar sobre todo la selección de insumos por parte de las empresas a través de los productos marginales y la regla del menor costo. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta con relación a que las empresas deben decidir cómo van a producir. Entonces, debe producirse la electricidad con petróleo o con carbón, deben ensamblarse los automóviles en Estados Unidos o en México, deben impartir clases profesores universitarios o estudiantes de doctorado. A continuación se completa la relación que existe entre producción y los costos mediante el concepto de producto marginal a fin de mostrar cómo las empresas seleccionan combinaciones de factores que le representan sobre todo costos mínimos, ¿no? Porque algo muy importante, sobre todo en esta parte de la microeconomía, es que las empresas, sobre todo, siempre van a tratar de tener las mayores utilidades a unos costos mínimos.
Bueno, en este análisis, el supuesto fundamental es que las empresas minimizan sus costos de producción. Este supuesto de la minimización de los costos tiene sentido en realidad, no solo en el caso de las empresas perfectamente competitivas, sino también en las monopólicas o incluso en las organizaciones no lucrativas, ¿no? Como es el caso de las universidades o de los hospitales. Entonces, siempre, ¿no es cierto? Aquí un concepto que bastante se cruza, ¿no es cierto? Con distintas actividades, tiene que ver con el tema de los costos mínimos, ¿no? Tratar de obtener o de producir con el menor costo posible y así de esa manera poder obtener los mayores ingresos u utilidades para el negocio, ¿no? Para cualquier negocio. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, sobre todo, cómo una empresa puede elegir distintos factores o combinar distintos factores. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? Dice, suponga que sus ingenieros han calculado que el nivel deseado de producción es de 9 unidades, podría obtenerse con dos posibles alternativas, ¿no? Dice, en ambos casos. Entonces dice, el combustible cuesta $2 por unidad, mientras que la mano de obra cuesta $5 la hora. Entonces dice, de acuerdo con la primera opción, la combinación de estos factores, ¿no es cierto? E y L, dice, según la segunda es E y L, ¿no es cierto? Dice, ¿cuál es la que se prefiere? Dice, los precios del mercado de los insumos, los costos totales de producción en la primera opción son 2 y 10, en la segunda 5 y 2, mientras que los costos totales de la segunda opción, dice, por tanto, la opción 1 sería la combinación de factores preferida del costo mínimo. Bueno, vamos a ver el cuadro, ¿no es cierto? Si nos permite sobre todo ver este ejercicio de los costos. Dice, en términos más generales, por lo común existen muchas combinaciones posibles de insumos, no solamente dos, pero no es necesario calcular el costo de cada combinación diferente de insumos para encontrar la que cueste menos. Dice, a continuación se presenta una forma sencilla de encontrar, ¿no es cierto?, esta combinación al menor costo. Bueno, y todo esto comienza con calcular primero el producto marginal de cada insumo. Vamos a ver sobre todo cómo se puede dividir, ¿no es cierto?, el producto marginal para cada insumo entre su precio del factor. Esto le dará el producto marginal por cada dólar de insumo. Vamos a mirar esto. La combinación que minimiza los costos de los insumos se da cuando el producto marginal por dólar de insumo es igual para todos los costos. Bueno, vamos a mirar esta regla. Dice, por este razonamiento, una empresa minimizará su costo total de producción cuando el producto marginal por dólar de insumo sea el mismo para cada factor de producción. A esto se le denomina la regla de menor costo. Entonces vamos a ver sobre todo aquí la regla del menor costo, ¿no es cierto? Que para obtener un nivel dado de producción al menor costo posible, una empresa debe comprar insumos hasta que los productos marginales por dólar gastado de cada factor de producción sean iguales, ¿no? Entonces aquí hay una ecuación, dice el producto marginal L al precio L y tenemos el producto marginal A sobre el precio A, ¿no? Entonces de esa manera se puede ir calculando, ¿no es cierto?, que este producto marginal es igual a este otro. Entonces, para ir calculando con relación, bueno, cuál de estos, sobre todo, se puede obtener un menor costo. En esta regla dice que para las empresas es exactamente análoga, ya que los consumidores hacen cuando maximizan sus utilidades. Vamos a ver cuando se analiza la elección del consumidor, se vio que para maximizar la utilidad los consumidores debían comprar bienes de tal manera que la utilidad marginal por dólar gastado en cada bien de consumo fuera la misma en el caso de todos los bienes. Bueno, aquí lo que estamos sobre todo tratando de ver, ¿no es cierto?, es cómo se puede encontrar este costo marginal, ¿no? Este costo mínimo. Aquí dice, ¿no es cierto?, que divida cada factor en paquetes que cuesten un dólar cada uno. Dice, en el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, el ahorro de energía, $1 de mano de obra sería un quinto de una hora, mientras que $1 de energía sería media unidad. Entonces, la regla del costo mínimo establece que debe igualarse el producto marginal de cada dólar de unidad de insumos. Bueno, aquí un poco lo que nos están comentando, sobre todo
son la resolución, ¿no es cierto?, de ecuaciones a partir de datos y lo que vamos un poquito a sacar, sobre todo la idea principal de esto es que es necesario sobre todo ir encontrando costos mínimos entre los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Los factores de producción está el tema de la mano de obra, ¿no es cierto? El capital, la tierra y otro tipo de costos, ¿no es cierto? Que tienen que ya ver cuando se pone, ¿no es cierto? La empresa, en la empresa tienen otros costos, como además, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema de la energía, el tema, bueno, de otro tipo de costos que es necesario sobre todo ir comprendiendo, calculando para después ir encontrando cómo se pueden combinar, ¿no es cierto?, estos factores, es decir, cómo se puede, por ejemplo, combinar el tema de cuánto mano de obra va a ocupar la producción de determinado, ¿no es cierto?, bien o servicio. Entonces, de acuerdo a eso, se pueden combinar los factores entre de pronto tecnología y mano de obra para ir encontrando el menor costo entre el arriendo de una oficina y el costo de la mano de obra, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estamos que hemos pasado un tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Las empresas ahora se han flexibilizado y pues muchas personas pueden trabajar a través, sobre todo desde sus hogares, a través del Internet, ¿no es cierto?, tener sobre todo esta relación en el trabajo que hace que de alguna manera también se optimicen, ¿no es cierto?, costos dentro de las empresas y pues las personas de alguna manera dándoles de esa posibilidad de que puedan trabajar, puedan producir, ¿no es cierto?, desde sus casas y obviamente ahí la empresa, por ejemplo, se va ahorrando de pronto en el tema de la energía, ¿no es cierto?, de pronto en el tema de la limpieza. Entonces, bueno, aquí un poco la idea sobre todo es comprender, ¿no es cierto?, que las empresas requieren de hacer, requieren sobre todo o buscan, o uno de sus finalidades siempre va a ser lograr encontrar un costo mínimo, ¿no es cierto?, para obtener la mayor parte de la ganancia. Bueno, sobre todo regresando al tema de la combinación, ¿no es cierto?, de factores de producción, vamos a ver esta regla de sustitución. ¿Qué pasa, no es cierto?, si baja el precio de un factor mientras que el de todos los demás permanece constante? Las empresas se beneficiarían sustituyendo estos factores por el que ahora es más barato, hasta que los productos marginales por dólar de todos los factores sean iguales. Bueno, aquí lo más importante, ¿no es cierto?, que resalta es que qué pasa si es que de algún factor, ¿no es cierto?, de algún insumo de producción bajan los precios. Entonces la empresa obviamente se va a beneficiar sustituyendo ese factor, ¿no es cierto?, que puede conseguir a precios más bajos para de alguna manera lograr equiparar sobre todo sus beneficios, beneficiarse, ¿no es cierto?, hasta que los productos marginales por dólar de los otros factores sean iguales, ¿no? Pero aquí, de alguna manera, la empresa, ¿no es cierto?, siempre cuando se reducen o suben los precios de un insumo, ¿no es cierto?, pasa este tema de que sustituye esos insumos por otros más baratos para, obviamente, obtener beneficios, ¿no es cierto?, no subir los precios de pronto, mantenerse en el mercado. Bueno, hay una serie de decisiones detrás, sobre todo de estas estrategias que se van tomando con relación a cómo se pueden combinar los factores y cómo sobre todo se puede obtener una mayor ganancia y obviamente obtener una producción a un menor costo. Eh, bueno, aquí vamos a ver sobre todo unas ecuaciones, ¿no es cierto? Dice, bueno, aquí le dan, ¿no es cierto?, a la mano de obra le pone esta letra, dice si baja su precio al consciente. Bueno, aquí vamos a tener, vamos a ver qué vamos obteniendo de esta información. Dice, eh, se liberará por encima de lo subconsciente para los demás factores. Bueno, si se eleva la utilización de la mano de obra, se reduce por la ley de los rendimientos decrecientes. Por tanto, entonces aquí de alguna manera tenemos la mano de obra, creo que PML es el precio de la mano de obra.
Por lo tanto, el mismo sucede con, bueno, tenemos la ecuación, la disminución del precio, ¿no es cierto? Y eh, del precio y del PM de la mano de obra, allá se vuelve igual al producto marginal por dólar. Bueno, este de aquí, ¿no es cierto?, es el producto marginal de la mano de obra, este es el precio de la mano de obra, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la mano de obra. Entonces, aquí, de alguna manera, lo que nos da esta ecuación, sobre todo, ¿qué pasa si baja el precio? Aquí abajo, ¿no es cierto?, de la mano de obra, entonces dice que obviamente se va a elevar sobre todo su precio o su producto marginal, ¿no? Es decir, esto es lo que se eleva o si es que baja, ¿no es cierto?, el precio de la mano de obra, entonces obviamente se eleva sobre todo este producto marginal de mano de obra. Y obviamente esto va a suceder hasta que los demás factores igual en su precio, ¿no? Pero aquí, de alguna manera, lo que vemos es que al reducirse el precio de la mano de obra, sobre todo se eleva el producto marginal, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que nos dice en este párrafo. Bueno, como les comenté, sobre todo, ¿para qué se busca bajar el precio de la mano de obra? Obviamente, allí estaríamos bajando los costos, ¿no es cierto?, de producción. Se nos bajarían si es que se reduce, si es que habría esta posibilidad. Bueno, ahora vamos a mirar esto que es importante, sobre todo el tema de los costos económicos y la contabilidad de costos, ¿no? Entonces, habíamos nosotros anteriormente visto todo lo que tiene que ver con los costos contables, ¿no es cierto?, cuando veíamos esta clasificación de los costos fijos y los costos variables. Ahora vamos a ver qué significan esto de los costos económicos y la contabilidad de costos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, dice, desde General Motors hasta la salchichonería de la esquina, los negocios utilizan sistemas más o menos, bueno, aquí sobre todo por esta palabra, esto es un término que utiliza Samuelson, ¿no?, este autor, pero cuando desarrolla su obra, sobre todo lo hace para un contexto mexicano, ¿no? Entonces, por eso utiliza estas palabras. Quería contextualizar esto para un poco ir entendiendo sobre todo estos ejemplos que nos van dando con relación al tema, bueno, para entender sobre todo esto de los costos económicos y la contabilidad de costos. Bueno, aquí dice que estas empresas, ¿no?, desde la más grande hasta la más pequeña, utilizan sistemas más o menos complejos para llevar cuentas de sus costos, cuentas para llevar sobre todo su contabilidad, ¿no? Eso es un poco lo que nos dicen aquí. Sucede lo mismo, ¿no? Hasta la empresa más pequeña, sobre todo todas las empresas y los emprendimientos pequeños que van funcionando, sobre todo en Quito, lo que intentan es tener una armonía que no les cierre el servicio de rentas internas, es cumplir con todos los requisitos. Entonces, para eso, estos negocios de alguna manera llevan una contabilidad, ¿no? Sobre todo las que se registran en el SRI para hacer sus declaraciones mensuales, anuales, bueno, etcétera. Pero aquí la idea es de alguna manera declarar que todo el tiempo se declara el IVA, cumplir con los requerimientos que tienen las instituciones en este país. Entonces, aquí lo que sucede es que muchas de estas empresas, sobre todo, llevan sus cuentas, llevan una contabilidad. Muchas de las categorías de costos de la contabilidad de negocios se asemejan a los conceptos, se asemejan, ¿no es cierto?, a los costos económicos. Entonces, los costos de la contabilidad se asemejan a los costos económicos que se han aprendido antes, pero existen algunas diferencias importantes entre el método que utilizan las empresas para calcularlos y el que utilizan los economistas. Entonces, aquí es importante esta diferenciación. Dice que ahora vamos a mirar sobre todo vamos a mirar sobre todo todas estas fases de la contabilidad de negocios y se señalan sobre todo las diferencias y las similitudes con los costos económicos. Bueno, vamos a seguir avanzando con estas ideas. Eh, bueno, aquí algo bastante importante, sobre todo en contabilidad, tiene que ver con el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Esto es algo que ustedes vieron, ¿no es cierto?, en la materia de contabilidad, tal vez en primer semestre. Bueno, dice una empresa denominada Hot Dog Ventures, Inc., como su nombre lo indica, vende salchichas domadas
en una pequeña tienda, sus operaciones consisten en la compra de materias primas, salchichas, panes, panes de primera clase, dice mostaza, café expreso. Y en la contratación de personal para preparar y vender comida, ¿no? Entonces aquí vamos viendo sobre todo de esta empresa, ¿no es cierto?, que se llama Hot Dog Ventures. Dice que sus operaciones, ¿no es cierto?, cotidianas consisten en comprar las salchichas, los panes, la mostaza, el café, las salsas y también contratar, ¿no es cierto?, personal para que venda estos hot dogs. Dice que además la empresa ha pedido un préstamo, ¿no es cierto?, de $100,000 para adquirir equipo de cocina y otro mobiliario para restaurante y debe pagar el alquiler, ¿no es cierto?, del local. Los fundadores de la empresa tienen grandes aspiraciones, por lo que constituyeron una sociedad anónima y emitieron acciones. Bueno, aquí sucede lo mismo, ¿no? Aquí muchas veces los emprendimientos, ¿no es cierto?, conllevan a formalizarse, ¿no es cierto?, a través de empresas, sean estas de compañías limitadas o de sociedad anónima, ¿no es cierto? De sociedad anónima, sobre todo, se refiere a que estas empresas, ¿no es cierto?, un porcentaje, de pronto un mayoritario es de una persona y de varias personas porcentajes minoritarios, en fin, todos estos porcentajes de la sociedad suman el 100%. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de un negocio de hot dogs que además, imagínense, piden un préstamo bastante fuerte, ¿no es cierto?, de $100,000 para adquirir equipos de cocina, etcétera, ¿no? Y aparte tienen que pagar el alquiler. Bueno, todo esto nosotros lo vamos a ver luego ya en una tabla que resume estos estados de pérdidas y ganancias, los estados de cuentas. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco lo que nos dice este ejemplo. Dice, a fin de determinar si esta empresa, ¿no es cierto?, está obteniendo utilidades, se debe examinar el estado de pérdidas y ganancias. Como muchas compañías prefieren llamarlo, ¿no es cierto?, estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Ya vamos a ver en la siguiente cuadro, ¿no es cierto?, se encuentra la tabla, dice, y esta tabla reporta, ¿no es cierto? Uno, los ingresos por ventas de la empresa, los gastos para realizar las ventas, el ingreso neto o las utilidades, ¿no es cierto?, que quedan después de que se ha deducido los gastos. De esta manera se obtiene sobre todo el estado de resultados. Entonces aquí tenemos que los ingresos, ¿no es cierto?, netos o utilidades es igual a todos los ingresos menos los gastos. Bueno, dice, esta definición da los famosos resultados finales de las utilidades que las empresas quieren maximizar, ¿no? Entonces aquí, obviamente, el estado, ¿no es cierto?, el cuadro del estado de resultados de precios y ganancias, sobre todo se logra calcular cuáles son las utilidades obtenidas por la empresa, ¿no es cierto? Y esto es lo que los empresarios, sobre todo, buscan todo el tiempo maximizar, ¿no?, estas utilidades. Dice... las utilidades de los negocios son cercanas a la definición que hace el economista de las utilidades económicas. A continuación, se analiza el estado de pérdidas y ganancias con más detalle, comenzando por la parte superior. En la primera línea se presentan los ingresos que alcanza de $2,500. Bueno, aquí se encuentra, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos sobre todo este, este cuadro, ¿no es cierto?, donde tenemos eh, todas las ventas, todos los ingresos y gastos, ¿no es cierto? Esta es la declaración de ingresos de la empresa Hot Dogs Venture, ¿no es cierto?, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué más dice aquí? Bueno, muestra las ventas y los gastos totales. Entonces yo voy a ir pasando la lámina, ¿no es cierto?, a la anterior para ir un poco, vamos a ir leyendo lo que tiene, ¿no es cierto? Dice, bueno, dice, en la primera línea se presentan todos los ingresos que alcanzaron $250,000. Entonces aquí, en esta primera línea, están todos los ingresos, ¿no es cierto?, todas las ventas que ha obtenido la empresa y esto ha sumado $250,000. Luego me dice que de la segunda a la novena línea, ¿no es cierto?, vamos a tener todos los costos de los insumos para el proceso de producción. Entonces, aquí en este cuadro tenemos, ¿no es cierto?,
de la segunda a la novena línea, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos estos representan los costos de producción. Entonces, ¿cuáles son los costos de producción? Tenemos materias primas, ¿no es cierto? $50,000, dice. Costos laborales, $90,000. Costos varios de operación, electricidad, ¿no es cierto? Para que funcione sobre todo este negocio, $10,000. Ojo que estos precios son al año, ¿no? Luego tenemos otros costos de producción. Aquí estos, los primeros costos, ¿no es cierto? Se podría decir que son costos a corto plazo. Ahora vamos a ver estos que se refieren, ¿no es cierto? Costos generales, dice, costos de ventas y administración, $15,000. Alquiler de edificios, $5,000. Y depreciación, ¿no es cierto? Sobre todo de los insumos, perdón, de los bienes de capital, me habla de $15,000, ¿no es cierto? Todos estos se refieren a gastos de operación y suman $185,000, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo. Hemos visto todo lo que se refiere a los costos y gastos. Dice, por ejemplo, el costo de la mano de obra es el costo anual de utilizar mano de obra, mientras que la renta es el costo anual de utilizar el edificio. Los costos de venta y de administración corresponden o comprenden los costos de anunciar el producto y de operar la oficina administrativa, mientras que los costos varios de operación incluyen los costos de electricidad, ¿no? Aquí un poco se está viendo sobre todo cuáles son estos costos, cómo se clasifican los costos de ventas y administración. Estos costos generales, sobre todo, son uno para promocionar el producto, otros son costos de alquiler del edificio. Bueno, ¿qué más nos dice? Aquí dice, las tres primeras categorías de costos materiales, costos de mano de obra y costos varios de operación, básicamente corresponden a los costos variables de la empresa, ¿no? Es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Estas primeras tres categorías de costos corresponden a los costos variables que tiene la empresa, perdón, estos de aquí. Costos variables, y estos de acá deben ser los costos fijos. Ok. Los costos variables, por lo pronto, ¿no es cierto? Son costos a corto plazo. Bueno, costos de los bienes vendidos. Las siguientes tres categorías, sobre todo, corresponden a costos fijos de la empresa, puesto que no pueden modificar en el corto plazo, ¿no? Costos fijos quieren decir que todos estos costos, ¿no es cierto? Sobre todo son a largo plazo, es decir, por ejemplo, los costos de ventas y de administración, bueno, estos son costos a largo plazo. Los pagos de alquiler del edificio también son a largo plazo, bueno. Esto, los de depreciación también son a largo plazo. Bueno, en fin, estos costos no podrían variar, ¿no es cierto?, en el corto plazo, son a largo plazo. ¿Qué más nos dice? Bueno, dice en la línea 8 se muestra un término no visto, que es la depreciación, la cual se refiere al costo de los bienes de capital. Las empresas pueden alquilar o ser propietarias de sus bienes de capital, ¿no? Nosotros ya habíamos visto esta línea de depreciación, sobre todo se encuentra aquí, ¿no? Aquí están todos los costos de depreciación. Entonces aquí hay un detalle, ¿no? Que se refiere sobre todo a esto, que dice que se refiere sobre todo a los costos de los bienes de capital, ¿no? Costos de los bienes de capital pueden ser, ¿no es cierto?, las maquinarias, pueden ser los vehículos, ¿no? Esto es lo que se deprecia, ¿no es cierto? Edificios, bueno. Dice, ¿qué más dice en el caso del edificio, perdón? Que la empresa rentaba, se dedujo la renta en el reglón 7. Entonces vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Tenemos aquí en el reglón 7, ¿no es cierto? En alquiler de edificio, aquí también se deduce cuánto es lo que se tiene que pagar anualmente, ¿no? Que son $5,000 por el alquiler de este espacio donde está la empresa. Bueno, cuando la empresa es propietaria del bien de capital, el tratamiento es más complicado. Suponga que el equipo de cocina tiene una vida útil estimada de 10 años.
al cabo de los cuales no tiene utilidad ni valor, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿cuál es el tiempo de la vida útil de los equipos de cocina? Dice que son de 10 años. Y una vez que transcurren estos 10 años, ¿no es cierto? Esos equipos, dice, ya no tienen ningún valor. En efecto, alguna parte del equipo de cocina se gasta en el proceso productivo de cada año. A la cantidad gastada se le denomina depreciación, ¿no? Entonces aquí tenemos un poco más amplio, ¿no es cierto?, el concepto de depreciación, y esa cantidad se calcula como el costo de los insumos de capital para ese año. La depreciación mide el costo anual de un insumo de capital que una empresa posee realmente, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace este cálculo de depreciación? Y se le coloca, sobre todo, como pueden ver en los gastos fijos, es porque de alguna manera, ¿no es cierto?, estos equipos, estas maquinarias van perdiendo su vida útil y de alguna manera hay que la empresa tiene que ir recuperando, ¿no? A través, obviamente, de incluirle dentro de sus costos de producción, ¿no es cierto?, este desgaste de las maquinarias, de los equipos, de los vehículos, etcétera, ¿no? Es muy importante. Bueno, ustedes ya conocen, la mayoría de ustedes conocen esta estructura que la seguimos analizando más acá, ¿no? Dice, se suman todos los costos, hasta el momento se obtienen los gastos de operación. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Todos estos son los gastos de operación, todos estos son los gastos de producción, ¿no es cierto? Todo lo que me cuesta, sobre todo para producir un bien o servicio, en este caso los hot dogs, como está en este ejemplo. ¿Qué más me dice? Si se ha tenido en cuenta ya todos los costos de producción, entonces vamos a ver, la línea 11 contiene el costo anual de intereses sobre el préstamo, ¿no? Entonces había un préstamo, acuérdense que había hecho la empresa sobre $100,000, entonces ya en la línea 11, sobre todo en la línea 11, tenemos, ¿no? Tenemos cuáles son estos, ¿no? Los intereses por un crédito, por el crédito sobre todo de $100,000. ¿Qué más tenemos aquí? Los impuestos estatales y locales, ¿no? Todos estos, de alguna manera, son también corresponden a gastos, ¿no es cierto?, que toca considerar. ¿Qué más me dice aquí? Vamos a ver. Dice, esta cantidad debe concebirse como el costo de pedir el préstamo del capital financiero. Si bien es un costo fijo, normalmente se mantiene separado de los demás costos fijos. Los impuestos locales y estatales, como los impuestos prediales, se tratan como un gasto más, ¿no? Al reducir, vamos a ver, ¿no es cierto? Al reducir las líneas 11 y 12, se obtiene un total de $55,000 de unidades antes de impuestos sobre el ingreso, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son estas líneas? Los intereses, ¿no es cierto? Y los impuestos. Esto, de alguna manera, se deduce, ¿no es cierto?, del ingreso neto de la operación. Se deduce, se le resta y nos da, sobre todo, un ingreso neto antes de impuestos, ¿no es cierto?, que es de $55,000, ¿no? Eso un poco nos comenta sobre este cuadro. ¿Qué más podemos mirar acá? ¿Qué más nos dice? Dice, cerca de $18,000 se destinan al gobierno federal en la forma de impuestos sobre el ingreso de las sociedades. Esto deja una utilidad de $37,000, ¿no? Entonces, para ver, o sea, se le resta todo, ¿no? Incluido esto, estos son impuestos a la renta sobre sociedades. Entonces, aquí tengo una utilidad, ingresos netos, ¿no es cierto?, después de impuestos de $37,000, y a esto se le resta, ¿no es cierto?, los dividendos de las acciones ordinarias, y obtengo, ¿no es cierto?, las utilidades al final, ¿no es cierto? Vamos a ver de qué se trata. Dice, esto deja una utilidad de $37,000. Después de impuestos se pagan dividendos por $15,000 sobre las acciones comunes, por lo que quedan $22,000 como utilidades no distribuidas para ser reinvertidas en la empresa. De nuevo, vemos cómo las utilidades son la diferencia entre las ventas y los costos. Bueno, aquí, finalmente, ¿no es cierto?, se calcula cuáles van a ser, sobre todo, mis utilidades por estos ingresos. Aquí, ¿no es cierto?, cómo yo obtuve este ingreso neto de operación es importante tomar en cuenta, ¿no? Esto ha sido, sobre todo, ha sido
de mis ingresos, de mis ventas totales, menos, ¿no es cierto?, mis gastos, y yo obtengo aquí mi ingreso neto, ¿no es cierto?, de mi operación son $65,000. Y a estos 65,000 yo le resto, ¿no es cierto?, los intereses por el préstamo que saqué para comprar equipos, y le resto también los impuestos, ¿no es cierto? Y a esto le resto sobre todo los impuestos, el impuesto a la renta, y obtengo un ingreso neto, ¿no es cierto?, después de impuestos de $37,000, y con eso lo que hago, ¿no es cierto?, después es, le resto sobre todo, perdón, esto estaba acá, le resto sobre todo los dividendos de $15,000 por las acciones de los socios, y me queda sobre todo una utilidad, ¿no es cierto?, de $22,000, que estas podrían ser de alguna manera reinvertidas, ¿no es cierto?, en el negocio. Bueno, esto es lo importante, ¿no es cierto?, de conocer toda la estructura de este cuadro, que me da mucha información sobre todo cuál es el estado de situación de la empresa, cuánto yo obtengo, ¿no es cierto?, de ganancias por este ejercicio, y cuánto yo también voy viendo, ¿no es cierto?, aquí cuáles son mis costos variables de corto plazo, ¿no es cierto?, cuáles son mis costos fijos de largo plazo, y de esta manera voy teniendo claro sobre todo cómo se componen estos estados de situación de pérdidas y ganancias. Bueno, vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, esto es una reflexión sobre todo con lo que tenía que ver con las depreciaciones, y le puse por acá. Dice, el razonamiento es el mismo para cualquier bien de capital que posee una empresa. Los camiones se desgastan, las computadoras se hacen obsoletas, y al cabo de un tiempo los edificios comienzan a deteriorarse. Para cada uno de ellos, la empresa consigna un cargo por depreciación, ¿no? Estos son gastos, estos se van acumulando, ¿no es cierto?, como un fondito. Existen muchas fórmulas para calcular la depreciación anual, pero cada una se rige por dos principios fundamentales. La cantidad de depreciación durante la vida del activo debe ser igual al costo histórico, ¿no es cierto? Aquí ya vamos a ver a qué se refiere con esto de costo histórico, el precio de compra de un bien de capital. La cuota de depreciación se establece a lo largo de la vida contable del activo, la cual generalmente se refiere a la vida económica real de este. Bueno, siguiendo sobre todo con el tema de la depreciación, dice cómo se calcula la depreciación en el caso de esta empresa, ¿no es cierto?, de Jodox. Dice, el equipo se deprecia suponiendo que tiene una vida útil de 10 años, dice, por lo que los $150,000 de este equipo, ¿no es cierto?, tienen una cuota de depreciación de $15,000 anuales, utilizando el método más sencillo de depreciación en línea recta, ¿no? Es decir, en 10 años sumaría, ¿no es cierto?, $150,000. Si Hodok Ventures fuera propietaria del local, también tendría que cargar una cuota de depreciación, ¿no es cierto?, por el edificio, pero en este caso no es lo que sucede, ¿no es cierto?, porque esta empresa realmente lo que hace es paga una renta, un arriendo. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el balance final. Aquí tenemos sobre todo ya distribuido cómo está sobre todo en mi balance, ¿no es cierto?, donde tengo cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos, ¿no es cierto?, y finalmente cuánto es lo que me queda de patrimonio, ¿no es cierto?, de utilidades después de este ejercicio, ¿no? ¿Qué más me dice? Este balance sobre todo registra las existencias de activos y pasivos, más del valor neto de una empresa en un momento determinado. Bueno, vamos a ver un poco sobre el balance. Dice, y luego vamos a seguir regresando sobre este cuadro. Dice, la contabilidad de las empresas se refiere no solamente a las utilidades y a las pérdidas que constituyen la fuerza económica motriz, también incluye el balance, una descripción de la situación financiera en una fecha determinada, registra lo que una empresa, una persona o un país valen en un momento dado. En un lado se encuentran los activos, propiedades, los derechos valiosos que pertenecen a las empresas, y del otro se ubican los pasivos, dinero, obligaciones que debe la compañía, y el valor neto patrimonial o valor neto es igual a los activos totales menos los pasivos totales, ¿no? Aquí íbamos viendo sobre todo esto que estamos conectando, ¿no? Los activos, los pasivos y el valor neto. Bueno.
Una distinción importante entre el estado de resultados y el balance es el que existe entre las reservas y los flujos. La existencia representa el nivel de una variable, como la cantidad de agua en un lago, o en este caso, el valor en dólares de una empresa. Una variable de flujo representa el cambio por unidad de tiempo, como el flujo del agua en un río o el flujo de ingresos y los gastos que entran y salen de una compañía. El estado de ingresos mide los flujos que entran y salen de la empresa, mientras que el balance mide las reservas de activos y pasivos al final del año contable. Entonces aquí tenemos la identidad fundamental o relación de equilibrio del balance es de los activos totales son iguales a los pasivos totales, ¿no? Entonces aquí tenemos que los activos son iguales a los pasivos más el valor neto de la empresa para sus propietarios, ¿no? Aquí tenemos la ecuación. Eh, eh, donde tenemos al final, ¿no es cierto?, que el valor neto o el patrimonio, ¿no es cierto?, es igual a activos menos pasivos, ¿no? Es decir, a bienes, ¿no es cierto?, que tiene la empresa menos sus obligaciones. Bueno, vamos a seguir viendo la tabla del balance. Dice, a la izquierda se ubican los activos, a la derecha los pasivos y el valor neto. Se ha dejado deliberadamente un espacio en blanco a la izquierda junto al renglón del valor neto porque la única entrada correcta compatible con la identidad fundamental del balance es $200,000. Un balance siempre tiene que cuadrar, ya que el valor neto es un residuo, es igual al activo menos del pasivo. Suponga que un concepto de balance cambia, por ejemplo, el activo aumenta. En ese caso debe haber otro cambio en el balance para que siga cuadrando. Una disminución del activo, un aumento del pasivo. Bueno, aquí sobre todo se refiere a esto, ¿no? Entonces, siempre, ¿no es cierto?, tiene que cuadrar en los dos lados de un balance, sobre todo el valor que se tiene sobre los activos y sobre los pasivos, ¿no? Aquí vemos que el activo, ¿no es cierto?, es igual a pasivo más el patrimonio, ¿no? Y de esta manera se encuentra sobre todo cuál es el valor, ¿no es cierto?, que se obtiene en estas operaciones. ¿Qué más estábamos viendo? Bueno, aquí dice, suponga que un concepto de balance cambia. Bueno, vamos a ver aquí. Para ilustrar cómo el valor neto siempre cuadra, suponga que una reserva de hot dogs con valor de $40,000 se ha echado a perder. Dice, el contador informa que el activo total ha disminuido $40,000. Los pasivos permanecen sin cambio. Esto significa que el valor neto se ha reducido $40,000 y que no existe otra opción más que reducirlo de $210,000 a $170,000. Es así como los contadores llevan las cuentas, ¿no? Entonces aquí, sobre todo me dice que de alguna manera, ¿no es cierto?, ¿qué pasa si hay pérdidas, si se ha echado a perder sobre todo una gran cantidad bastante importante de hot dogs, donde lo registro, ¿no? Dice que obviamente aquí en la parte de los pasivos no se puede registrar esta situación, ¿no? Que ha sucedido. ¿Y qué más me dice? Lo que hace sobre todo el contador es que reduce, ¿no es cierto?, de esa cantidad de pérdidas, lo reduce sobre el activo, ¿no? Para poderlo disminuir en esa cantidad y de alguna manera dice que los pasivos permanecen sin cambio, ¿no? De alguna manera, ¿no es cierto?, cuando pasa este problema de la reducción, ¿no es cierto?, de esta cantidad importante que no se han vendido de hot dogs, sobre todo si no se reduce, ¿no es cierto?, del activo, obviamente se va sobre todo a reducir del valor neto, ¿no? Se reduce de alguna manera como se reduciría como $40,000 del valor neto para que me cuadre sobre mis activos, ¿no? Porque es aquí donde me afecta, ¿no? Dice que me afecta $40,000, pero en este lado de acá, ¿no es cierto? Yo no puedo afectar a mis pasivos, sino a donde se afecta sobre todo es al valor neto para poder cuadrar, ¿no es cierto? Que en ambos valores me vaya a dar
sobre todo un total de $310,000, ¿no? Entonces, lo que en otras palabras se hace, ¿no es cierto? Con estos balances se los cuadra a tal punto, ¿no es cierto?, que me quede en ambos lados iguales, ¿no? Y de esta manera yo ya le dejo cuadrado sobre todos estos balances y esto me dice que esto es un ejercicio, ¿no es cierto?, que siempre, sobre todo, hacen, ¿no es cierto?, los contadores. Así es como llevan sus cuentas. Eh, bueno, aquí estos dos conceptos me reducen sobre todo estos dos párrafos, ¿no es cierto? Me reducen los conceptos de contabilidad. Entonces, por un lado, el estado de resultados, ¿no es cierto?, muestra el flujo, ¿no es cierto?, de ventas, los costos y los ingresos durante un año o el periodo contable. Mide el flujo en dólares y entran y salen, ¿no es cierto?, de la empresa en un periodo específico. Entonces, aquí tengo dos conceptos, ¿no? El uno es mi estado de resultados y otro es del balance, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que cuál es mi situación financiera que tiene la empresa. Es como una medida, ¿no es cierto?, de la cantidad de agua de un lago. Sus principales partidas son los activos, los pasivos y el valor neto, ¿no? Del balance. Entonces, esto es una fotografía sobre todo de cuál es la situación financiera en la que se encuentra la empresa y por el otro lado, el estado de resultados me indica cuáles han sido mis ingresos, cuáles han sido mis costos, mis gastos, ¿no es cierto?, durante un periodo contable, ¿no? Entonces, esto me da sobre todo un poco más de información, pero sobre todo me da una información, el estado de resultados me da una información bastante importante de cuáles son mis costos, ¿no? A corto plazo y a largo plazo. Entonces, si yo quiero mirar cuáles son mis costos a corto plazo, voy a dirigir a mirar todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con mis costos, ¿no es cierto?, en mano de obra, con mis costos variables, ¿no es cierto?, que tienen que ver con mano de obra, con pagos de capital. Y para ver mis costos ya más a largo plazo, ¿no es cierto?, sobre todo ya voy viendo cuánto es lo que se tiene que pagar de arriendo, cuánto se tiene que pagar, bueno, de algunos pagos, ¿no es cierto?, que son ya proyectados a largo plazo y que, como vemos, ¿no es cierto?, cada cuadro me da una situación bastante, sobre todo importante de cómo se encuentra la empresa, ¿no? Cómo se encuentran sus ventas, sus ingresos, sus gastos y finalmente cómo esto se cuadra, ¿no?, entre pasivos frente a los activos, ¿no? Bueno, aquí vemos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque ya vamos a pasar a mirar un poco con relación a las reglas contables, ¿no? De lo que pasa, de lo que puede pasar, sobre todo cuando se están haciendo estos análisis de costos, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo o consultar algo. Profe, el balance de resultados y el balance general no es lo mismo. ¿Hablan de lo mismo, pero no es lo mismo? ¿O cómo es? Eh, o sea, son estados, son documentos diferentes. En el uno, sobre todo lo que vamos obteniendo información, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el balance vamos teniendo sobre todo cuál es la situación de mis activos, ¿no? En este caso, sobre todo, por ejemplo, de cuál es mi activo circulante, qué es lo que yo tengo en caja, ¿no es cierto? Cuánto tengo de dinero en caja, cuánto tengo en inventarios. El uno me da, en este caso, el balance, ¿no es cierto? Me da cuál es mi situación financiera de la empresa, ¿no es cierto? En cuanto a ingresos y en cuanto a, ¿cómo se diría? Y en cuanto a pagos que tengo que hacer, obligaciones que tengo que cumplir, ¿no es cierto? Cuántas son mis cuentas por pagar, cuáles son mis obligaciones, mis préstamos, ¿no es cierto? Que en este caso vemos tengo un préstamo por $100,000 para comprar maquinarias, entonces frente a eso obviamente tengo obligaciones para pagar intereses y capital. Entonces, aquí lo que yo voy viendo, esto es una fotografía, mi fotografía de mis finanzas, ¿no? ¿Cómo se encuentran mis finanzas de la empresa? Este es el cuadro del balance, mientras que vemos, ¿no es cierto? Eh,
Este en cambio, es mi estado de situación, ¿no es cierto? Donde yo aquí tengo, de alguna manera, registrado cuáles son mis ingresos, cuáles son mis costos y mis gastos de producción, ¿no? Para o sea, aquí puedo ver sobre todo a más detalle información que tiene que ver con cuáles son mis ingresos y gastos, ¿no? Que tiene la empresa, ¿no? Por un lado, esto de los ingresos y gastos me permite sobre todo tomar decisiones con relación, por ejemplo, a los costos de producción, ¿no? Como me respaldo en la teoría microeconómica y yo digo, bueno, un principio, ¿no es cierto?, de cualquier empresa es que siempre tiene que reducir sus costos de producción. Entonces, para mirar eso, ¿dónde yo reduzco, ¿no es cierto? Si de pronto en el tema de mano de obra, en el tema de, qué sé yo, invierto en una maquinaria, en una máquina, ¿no es cierto? Y reduzco el número de trabajadores. Entonces, ahí lo que yo estoy haciendo es un ejercicio elemental, ¿no es cierto?, que hacen las empresas, que es reducir los costos de producción. Y a dónde yo me dirijo, sobre todo, es a este cuadro, ¿no es cierto?, que me muestra sobre todo cuál es mi estado de situación, ¿no es cierto?, ¿cómo se diría?, de pérdidas y ganancias. Puedo ver aquí sobre todo cuál es la utilidad que está recibiendo neta, ¿no es cierto?, la empresa, sobre todo, y cuánto, por ejemplo, va para reinvertirse en la empresa. Entonces, esto me da una información mucho más detallada sobre un ejercicio, ¿no es cierto? Esto es un ejercicio de más de un año de contabilidad. Bueno, en el otro, en el del balance, ¿no es cierto?, también tengo registrado, ¿no es cierto?, cuál ha sido mi ejercicio financiero durante un año. Pero esta es la diferencia entre estas dos tablas, ¿no? Perdón, la del estado de resultados y la del balance. Gracias, profe. Ya. Bueno, para continuar, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito aquí reglas contables. Dice, bueno, dice, cuando se analiza el balance, muy posiblemente surgirá una duda, ¿cómo se calculan los valores de los diferentes conceptos? ¿Cómo es que los contadores saben que el equipo vale $150,000? Bueno, aquí algo importante, ¿no es cierto?, es que muchos de estos valores, sobre todo que se obtienen, ¿no es cierto?, en estos cuadros, como el del balance, por ejemplo, esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Cuánto me cuestan en los equipos? ¿Cuánto me cuestan en edificios? ¿No es cierto? Sobre todo se habla que son como estimaciones, ¿no? Eso es lo que de alguna manera, o es mi costo original, ¿no? Cuando recién, sobre todo, compré los equipos, entonces los compré, supongamos, de ese valor, entonces ese es mi costo original. Vamos, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, dice, la respuesta reside en que los contadores utilizan una serie de reglas contables acordadas para responder la mayoría de preguntas. El supuesto más importante que se utiliza en un balance es de que el valor asignado a casi todos los conceptos refleja sus costos históricos, ¿no? Cuando hablamos de costos históricos, nos basamos, por ejemplo, en la factura de cuánto costó esas maquinarias, ¿no es cierto?, en ese tiempo, y además, como tiene un tiempo de vida útil, por ejemplo, los bienes de capital, entonces, obviamente se le calcula su tiempo de vida útil, su depreciación. Bueno, ¿qué más nos dice aquí? Eh, Dice, eh, el inventario de panecillos para hot dog se evalúa al precio que se pagó por ellos. Un activo fijo recién adquirido como una pieza de maquinaria o un edificio se evalúa a su precio de compra. Entonces, ¿cuál es la regla del costo histórico? Sobre todo se refiere al precio, ¿no es cierto?, en el que se adquirieron esos bienes de capital, esos edificios, esas maquinarias, por eso se ponen, ¿no es cierto?, esos valores. Entonces, del capital más antiguo se valora su precio de compra menos la depreciación acumulada
teniendo en cuenta la disminución gradual de la utilidad de los bienes de capital, los contadores utilizan el costo histórico porque refleja una evaluación objetiva y casi fácil de verificar, ¿no? Bueno, aquí todo esto, sobre todo, que se ha dicho, ha sido para argumentar de dónde se obtiene la información. Sobre todo, se obtiene de las facturas, de lo que a lo que se compró, ¿no? Estos bienes en el momento, ¿no es cierto?, de adquirirlos. ¿Qué más nos dice? Bueno, aquí tenemos el activo corriente, dice que puede hacerse efectivo en un año, mientras que el activo fijo, bueno, aquí tenemos estos dos conceptos, ¿no es cierto? Activo corriente y activo fijo. El activo fijo representa los bienes de capital y la tierra. La mayoría de los conceptos específicos enumerados se explican por sí solos. La caja consiste en las monedas, los billetes y dinero depositado en el banco. Es el único activo cuyo valor es exacto y no una estimación, ¿no? Entonces, aquí le vemos nuevamente en el cuadro. Entonces aquí tenemos que este valor es, lo que me dice es que este valor, sobre todo es lo que exactamente, ¿no es cierto?, se tiene en el banco en ese momento en dinero, ¿no es cierto? El inventario al igual, ¿no es cierto? Esto es lo que se tiene sobre todo en bodegas, ¿no es cierto? Lo que se tiene en ese momento contabilizado, mientras que estos otros dos valores, ¿no es cierto?, de los activos fijos, sobre todo corresponden a valores a lo que se adquirieron en ese momento los bienes o los bienes sobre todo. ¿Qué más nos dice? Dice, en lo que al pasivo se refiere, las partidas de cuentas y notas por pagar corresponden a las sumas que se deben por los bienes pagados o por los fondos prestados. Los bonos por pagar son préstamos de largo plazo colocados en el mercado. La última partida del balance es del valor neto o el capital de los accionistas de dice, tiene dos componentes. El primero son las acciones comunes y que representan la contribución inicial de los accionistas en el negocio. El segundo son las ganancias retenidas, las que se invirtieron en el negocio después de deducción de cualquier reparto de los accionistas, como es el caso de los dividendos. Recuerde que el estado de pérdidas y ganancias de Hodox Ventures tendría $22,000 de utilidades retenidos para el 2009, ¿no es cierto? ¿Por qué son retenidos? Porque estos de alguna manera se van a reinvertir, ¿no es cierto?, en la empresa. Dice el valor neto se compone de los activos menos los pasivos de la empresa. Cuando se les evalúa a costo histórico, dice confirme que el valor neto debe ser igual a $210,000 en la tabla. Bueno, aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, aquí en esta tabla. Y bueno, aquí sobre todo dice que el valor neto, este valor neto, tiene que ser igual, ¿no es cierto?, a $210,000, ¿no? Que no se le había puesto. ¿Qué más tenemos aquí? Okay. Bueno, hemos visto un poco sobre las reglas contables, ¿no? En concreto, lo que me dice sobre todo es que en los balances, lo que se puede muchas veces obtener de información se refiere a valores históricos, a valores del pasado, a valores obtenidos cuando recién, por ejemplo, se obtuvo el préstamo para adquirir un edificio o se adquirió un edificio, ¿no es cierto?, el valor que en ese momento se compró. Y lo mismo se estima, ¿no es cierto?, sobre el valor de los bienes de capital, que estos pueden ser de alguna manera puestos en valores actuales, ¿no es cierto?, haciéndoles sobre todo un descuento por la depreciación, ¿no es cierto?, que han sufrido estos bienes durante la vida útil en la empresa. Ahora vamos a ver sobre las trampas financieras. Dice, ahora que ha repasado los principios de contabilidad, puede darse cuenta de que el criterio juega un papel fundamental en las determinaciones de tratamiento exacto de algunos conceptos. A fines de los 90, bajo la presión de lograr ingresos de rápido crecimiento, muchas empresas
manipularon su contabilidad, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar sobre todo cómo algunas empresas utilizando, ¿no es cierto?, las reglas de la contabilidad lograron manipularla a tal punto de hacer creer a los inversionistas que estaban bien, ¿no? Pero en realidad no estaban tan bien estas empresas. Entonces vamos a ver cómo es que han logrado, sobre todo estas empresas, manipular, ¿no es cierto?, la contabilidad. Dice, para mostrar resultados resplandecientes o para cubrir sobre todo sus pérdidas con papeleo. Algunos de los ejemplos más notables incluyeron la pretensión de que los activos de capital que se comerciaban eran ingresos, como en los casos de Enron, ¿no? La empresa Enron y Global Cruising. Entonces vamos a ver sobre todo el caso de Enron, ¿no? Dice la capitalización de las salidas de capital aunada al reconocimiento de las entradas de capital como ingresos. Enron y Quest, el aumento del valor de utilización de los camiones por el paso del tiempo, Waste Management, el aumento del valor de la capacidad no utilizada de los rellenos sanitarios, incluso cuando se agotaba su capacidad, y el reporte de números pro forma optimistas cuando la realidad era desagradable. Entonces, bueno, al fin de observar cómo funciona un fraude contable, se presenta el ejemplo de Enron. Esta compañía comenzó como un negocio genuinamente redituable, era propietaria de las mayores redes interestatales, ¿no es cierto?, de ductos para gas natural. Para continuar su rápido crecimiento se volvió hacia la comercialización de futuros de gas natural y luego apalancó su modelo de negocios en otros mercados, ¿no? Dice, sin embargo, a lo largo del camino sus utilidades comenzaron a declinar y ocultó este hecho a los inversionistas. Uno podría preguntarse cómo es que una empresa grande que se cotiza en la bolsa como Enron pudo haber engañado a casi toda la gente la mayor parte del tiempo, ¿no? Hasta el 2001. Entonces, vamos a ver cómo lo hizo, ¿no? Dice, su éxito para ocultar sus fracasos descansaba en 4 factores complementarios. En primer lugar, cuando surgían problemas, Enron comenzaba a explotar las ambigüedades de los principios de contabilidad, como las que se describieron, ¿no es cierto? Arriba dice un ejemplo, fue un trato que se denominó Project Braveheart. Con Blockbuster Video, dice, este trato proyectó ingresos para los siguientes 20 años que representaban un valor de 111 millones de dólares. Y Enron los consideró ingresos presentes, aunque las proyecciones se avanzaban en suposiciones muy dudosas, ¿no? Entonces aquí, sobre todo, a través de estos acuerdos, ¿no es cierto?, con una proyección de 20 años, pues Enron lo que hacía era utilizar estos valores como que si fueran ingresos reales. Dice, en segundo lugar, la empresa escogió, no informar sobre los detalles de muchas transacciones financieras. Por ejemplo, ocultó cientos de sociedades a sus accionistas. Dice, en tercero, entonces aquí lo otro que ocurrió, ¿no es cierto?, fue ocultar estas sociedades a sus accionistas. En tercer lugar, dice que el consejo directivo y los auditores externos eran pasivos y no pusieron en duda ni cuestionaron algunos de los detalles de las cuentas de Enron. Finalmente, la comunidad de inversores, como los grandes fondos mutualistas, solicitaron muy poco análisis independiente a profundidad de las cifras de Enron. Incluso cuando en el punto máximo Enron absorbió 70 mil millones de dólares en fondos de los inversionistas, ¿no? Entonces aquí, sobre todo, se puede decir que hubo un manejo y también un dejar de hacer, ¿no?, de parte de los inversionistas, que lo que ocasionó que esta empresa, sobre todo, ocultar inclusive información a sus directivos, ¿no es cierto?, información a los socios de la situación financiera, ¿no?, que estaba atravesando esta empresa, sobre todo porque era tan grande, entonces utilizaba algunas estrategias, ¿no es cierto?, como usar proyecciones cuando tenía acuerdos comerciales y proyecciones como que si fueran ingresos reales. Y por otro lado, Enron, ¿no es cierto?, absorbió una gran deuda, sobre todo de los inversionistas, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice?
más nos dice qué pasó con este caso. Dice, el caso de Enron constituye un recordatorio de que es posible engañar a los mercados financieros, a las empresas de contadores y a los gerentes de inversionistas para que inviertan muchos miles de millones de dólares cuando los miembros de una empresa realizan una contabilidad agresiva y prácticas fraudulentas, ¿no? Entonces, casi prácticamente lo que pasa en esta problemática, ¿no es cierto?, se le atribuye a que todo el capital, todas estas utilidades, ¿no es cierto?, se llevaban los socios, inversionistas, ¿no es cierto?, de esta empresa. Entonces dice, en el año 2007 al 2008 surgió un número mayor de dificultades cuando un conjunto de valores con respaldo en hipotecas mal diseñadas con valor de $1 billón, imagínense, ¿no es cierto?, $1 billón obtuvo buenas calificaciones crediticias de las agencias calificadoras, pero tanto estas como los inversionistas tenían poco conocimiento de los ingresos que alimentaban a estos valores. La historia de estas trampas contables y financieras es un recordatorio de la importancia de la contabilidad sólida que necesita sobre todo supervisión por parte de organismos gubernamentales y privados. Bueno, hay que entender sobre todo que en economías, ¿no es cierto?, como el estadounidense, lo que se supone, ¿no es cierto?, es que estas empresas se autorregulan, ¿no? Es decir, en algún momento, ¿no es cierto?, que una empresa, por ejemplo, se sale de control, el sistema mismo se encarga, ¿no es cierto?, de poner sobre todo todo el peso, ¿no es cierto?, el rigor de la ley para castigarlas por situaciones como estas, ¿no? Por situaciones de fraude, de engañar a los mercados, ¿no es cierto?, de alguna manera engañar, ¿no es cierto?, a todo el mundo, a todas las personas para que inviertan en un negocio que de alguna manera no estaba reportando ingresos, sino todo lo contrario, estaba reportando pérdidas financieras debido a que todos los dineros pues se estaban llevando sobre todo los socios. Bueno. Una vez que he pasado, ¿no es cierto?, este ejemplo sobre todo de las trampas financieras, bueno, las trampas financieras existen, lo han usado sobre todo empresas bastante grandes y nombradas, ¿no? Sobre todo para beneficiarse obviamente, de inversionistas, ¿no es cierto?, para beneficiarse, para tener beneficios de negocios, para de alguna manera, ¿no es cierto?, lucrar del sistema, pero asimismo, vemos que estos ejemplos de alguna manera constituyen en que si es que no hay control, ¿no es cierto?, gubernamental sobre las empresas, si es que eso sobre todo se deja, ¿no es cierto?, a algún lado estos temas de control, entonces las empresas pueden hacer lo que quieren y de alguna manera beneficiarse y engañando sobre todo a los mercados y a los consumidores, ¿no? Y obviamente también, imagínense, a los mismos socios de las empresas. Bueno, ¿y para qué suelen hacer estas prácticas, no? Sobre todo estas prácticas de fraude o de engaño se suelen hacer para maquillar, ¿no es cierto?, las contabilidades, para demostrar que la empresa de pronto está bien o de pronto, ¿no es cierto?, la empresa está muy bien, pero se maquilla la contabilidad para demostrar que la empresa no está bien, que necesita exonerarse de impuestos. Bueno, todas estas prácticas no son buenas, ¿no? Los fraudes no son buenos, los engaños en los mercados no son buenos porque de alguna manera se afecta, ¿no es cierto? Se afecta al sistema, se afecta a que todo esto pueda funcionar como un engranaje, ¿no es cierto? Que la economía pueda de alguna manera resolver, ¿no es cierto?, los problemas fundamentales de la escasez, de la oferta y la demanda, de poder resolver, ¿no es cierto?, que funcionen las empresas, los negocios, de una manera honesta, transparente, sin este tipo de engaños, ¿no? Entonces, pero existen, ¿no?, esto que se llaman los fraudes financieros. Bueno. Como les había comentado hace un rato, ¿no? Habíamos visto sobre todo estos conceptos de los balances, del estado de pérdidas y ganancias. Ahora vamos a mirar, por último, ¿no? Esta es la última parte, que vamos a mirar sobre todo los costos de oportunidad, estos conceptos, una vez terminado esta parte. Entonces, bueno, terminaremos la clase de hoy. Por eso no he considerado un receso, de pronto si está un poco pesada la clase, más bien yo lo que les pediría sobre todo es una interacción, si es que quieren, tienen alguna consulta de lo que hemos visto sobre
este capítulo que es muy importante con lo que tiene que ver con los costos de producción. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera estos costos nos indican o tenemos que aprender sobre todo a diferenciarlos, ¿no? Si estos costos son a corto plazo, a largo plazo, si son costos fijos, son costos variables, cómo se diferencia sobre todo los ingresos, ¿no es cierto?, las ventas de las utilidades. Bueno, y esto solo lo podemos observar en estas tablas, ¿no? Ahora vamos a ver qué quiere decir esto de costos de oportunidad, a qué se refiere, ¿no? Este concepto que lo deberíamos como también considerar, ¿no? Tomar en consideración en nuestro aprendizaje. Bueno, para mirar el tema de los costos de oportunidad partimos, ¿no es cierto?, del principio fundamental que en economía, ¿no es cierto?, los recursos son escasos. Esto significa que cada vez que se decide utilizar un recurso, de una manera se renuncia, ¿no es cierto?, a la oportunidad de utilizarlo de otra manera. Entonces, esto sobre todo tiene que ver con la elección, ¿no? Con la elección de utilizar, ¿no es cierto?, un recurso por otro, pero esto tiene que ver sobre todo que al tomar esta decisión se renuncia, ¿no es cierto?, a la oportunidad de utilizar o de usar, ¿no es cierto?, un recurso determinado de una manera. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto en la vida diaria? Dice que se debe decidir qué va a hacer con su tiempo e ingresos ilimitados. Debe ir al cine o estudiar para el examen de la semana que entra. Debe viajar o comprar un automóvil. Debe realizar estudios de posgrado o formación profesional o comenzar a trabajar en cuanto termine sus estudios universitarios. Bueno, todas estas decisiones sobre todo conllevan, ¿no es cierto?, a una elección y esta elección, pues, claro, me permite tomar una oportunidad dejando otra, ¿no? Otra oportunidad. Por eso, bueno, se trata de elecciones. Dice, en cada caso la decisión cuesta. De hecho, la oportunidad de hacer alguna otra cosa, la alternativa a la que se renuncia, recibe el nombre de costo de oportunidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, sobre todo entender cuál es el concepto, sobre todo el costo de oportunidad, se refiere sobre todo cuál es a la alternativa, qué es lo que deja de hacer, ¿no es cierto?, por hacer alguna cosa. Entonces, esto es del costo de oportunidad. Entonces, vamos a ver también ejemplos, sobre todo para poder ir aterrizando este concepto ya en temas más prácticos. Dice, el costo monetario inmediato de ir al cine en lugar de estudiar es el precio de la entrada, ¿no? Pero el costo de oportunidad también incluye la posibilidad de obtener una calificación superior en el examen. Entonces, usted tiene una elección, ¿no es cierto? La una es de ir al cine o de estudiar, ¿no? Entonces, si va al cine, entonces usted, ¿cómo se diría? Bueno, usted pagaría un precio por una entrada, eh, pero ¿cuál sería el costo? El costo de oportunidad, ¿qué creen que sería? ¿Alto o bajo si alguien va al cine? O sea, les pregunto, ¿no? De pronto se puede interpretar. Bueno, aquí, en este ejemplo, ¿no es cierto? Si es que usted, ¿no es cierto?, toma la decisión de ir al cine, el costo sería alto, ¿no es cierto? Porque dejaría de estudiar, ¿no es cierto? No estudiaría. Entonces, de pronto podría obtener una calificación baja, ¿no es cierto?, en el examen. Entonces, eso sería el costo de ir al cine. Ahora, ¿cuál sería el costo de oportunidad de estudiar? ¿No es cierto? Usted, el costo de oportunidad sería sobre todo, ¿cómo se diría? Sería bajo, ¿no es cierto? Porque si hablamos, ¿no es cierto?, de lunes a viernes, en una promoción del Supercines, entonces casi las entradas creo que están a $2, a $3. Entonces, versus, ¿no es cierto?, el tema de sacar una baja nota en el examen, entonces el costo, ¿no es cierto?, de oportunidad de ir al cine versus estudiar sería bajo, si usted decide estudiar, pero si usted decide ir al cine, su costo de oportunidad es alto, a pesar de que, claro, la entrada esté baja, ¿no es cierto? Pero, como dice el concepto, es la alternativa a la que usted renuncia, ¿no es cierto?, por hacer otra actividad. Ese es el costo de oportunidad.
Ahora, yo les pongo otro ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, el costo de oportunidad? Entre trabajar o ir de viaje, ¿no? Supongamos que es un viaje, supongamos que es un viaje a Nueva York, ¿no es cierto? A Manhattan, ¿no es cierto? Van a conocer sobre todo la Gran Manzana. eh, y bueno, supongamos, ¿no es cierto?, que aquí en el trabajo, sobre todo se tiene un trabajo estable, bueno, y estas vacaciones no estaban tomadas en cuenta en el horizonte, entonces tiene que, de alguna manera, ¿no es cierto?, tomar una decisión, renuncia a su trabajo, ¿no es cierto?, y se va de viaje, a un viaje, todos los gastos pagados de Nueva York, ¿no es cierto?, que se iba a pasarlo lindo unos días. ¿Cuál sería, por ejemplo, el costo de oportunidad? Eh, Sobre todo de irse de viaje. De pronto, que tendría que renunciar, ¿no es cierto?, a su trabajo. Entonces, si tomaría la decisión de irse de viaje, ¿el costo de oportunidad sería alto o bajo? Alto, ¿no? ¿Por qué? Porque al Por- renunciar a mi trabajo estoy perdiendo la única fuente de ingresos. Por tanto, no tendré oportunidad de irme de vacaciones de nuevo. claro, muchas gracias. Sí, exactamente. Ese es Sí, un yo poco también lo haría, todo pago si me iría. Eh, ¿usted qué diría? ¿Que el costo de oportunidad sería alto o bajo? No, yo dije que alto, profe, por lo mismo que dice la compañera Karen, pero digo que si estuviera en mis manos, sí me iría con todo pago. Claro, ¿no? O sea, son decisiones, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la parte emotiva, ¿no es cierto? Como dice la compañera, yo sí me iría de viaje, qué sé yo, que así como saben decir, sobre todo una frase muy famosa los ecuatorianos, ¿no? De que, bueno, o sea, que dice que disfrutan, ¿no es cierto? Hasta el último, igual, chulla vida, dicen algunos, entonces toman esas decisiones emocionales y bueno, puede ser que a la final se quedan trabajando en Nueva York, ¿no? No regresan al país. Puede ser un costo de oportunidad de pronto bajo, irse de viaje, o puede ser un costo muy alto, ¿no? Como dice la compañera, de que, bueno, o sea, ¿cómo voy a perder la única posibilidad de ingresos, ¿no es cierto? Sobre todo en estos tiempos de crisis, pues complejo, ¿no? Pero esa es como la idea del costo de oportunidad, ¿no es cierto? Es sobre todo cuál es la alternativa, qué pasa. ¿Qué pasa al momento de tomar una decisión, ¿no? ¿Qué es lo que yo dejo de hacer? Si eso que dejo de hacer es muy importante, es muy alto o casi no tiene ningún peso, ¿no? Pero aquí, como vemos, los ejemplos son claros. Muchas gracias. Las decisiones tienen costos de oportunidad porque elegir una cosa en un mundo de escasez significa renunciar a otra, ¿no? Entonces, ese es el costo de oportunidad, es el valor del bien más valioso al que se renuncia, ¿no? Entonces, siempre, ¿no es cierto?, en este tema de las decisiones, sobre todo, son muy importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en el mundo, ¿no es cierto?, todo es escaso, cada vez se pone más complejo todo, ¿no? El tema de los precios son altos, entonces puede ser que sí hayan los productos, pero yo no tengo el dinero, ¿no?, para comprarlo, entonces hay esa escasez, entonces sobre todo eso implica tener o tomar las mejores decisiones. Y aquí lo que se refiere sobre todo al costo de oportunidad es la posibilidad sobre todo de elegir la mejor, ¿no es cierto?, tomar la mejor decisión. Eso es lo más importante. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante, cómo también se entiende al costo de oportunidad. Bueno, aquí dice, tenemos un ejemplo importante, o un ejemplo importante es el costo de estudiar en una universidad. Si usted asistiera a una universidad pública en Estados Unidos en el año 2008,
el costo total de la colegiatura de los libros y los viajes alcanzaría un promedio de $7,000. Ojo que la colegiatura en este año, sobre todo estamos hablando de una universidad, ¿no es cierto? 3, 4 años. Y se toma en cuenta sobre todo todos los costos de la colegiatura, los libros y los viajes, o sea, todo esto $7,000. Significa que esta cifra era un costo de oportunidad de estudiar, en lo absoluto, dice. Hay que incluir también el costo de oportunidad del tiempo que se dedica a estudiar y de asistir a clases. Un trabajo de tiempo completo para un estudiante de bachillerato en edad de ingresar a la universidad pagaba $26,000 en el 2008, ¿no? Entonces aquí vamos viendo, ¿no es cierto? Entonces aquí el tema es, ¿no es cierto? En el un lado está la universidad, que toda una colegiatura cuesta $7,000. Y por otro lado está un trabajo a tiempo completo, ¿no es cierto? Está el empleo. ¿Qué le pagaba, ¿no es cierto? $26,000 por año, creo. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Si se añaden tanto los gastos reales como las ganancias a las que se renunciaron, se encontrará que el costo de oportunidad de la universidad era de $33,000. ¿No es cierto? Igual a $7,000 más $26,000 y no de $7,000 anuales. Bueno, aquí lo que me dicen, ¿no es cierto?, es que el costo de oportunidad de la universidad, sobre todo, era de $33,000, ¿no es cierto? Que esto es igual a $7,000 más $26,000, ¿ya? Y no de $7,000 anuales como nos quieren hacer ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué me dice esto, no? O sea, porque si elige, ¿no es cierto?, una persona, supongamos la universidad, entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo dejo? Sobre todo a un lado se podría decir que el costo de oportunidad de un empleo de $26,000 es muy alto, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque de alguna manera, o sea, en Estados Unidos lo que pasa es que su economía, de alguna manera, no es que se fija mucho, por ejemplo, en los títulos universitarios, en que, bueno, sí, ¿no? Sí, sí se fija porque si alguien logra tener un título universitario, obviamente va a tener un buen trabajo que gana, sobre todo ya con el título universitario, puede ganar al año, sobre todo, supongamos, unos $400,000, ¿no es cierto?, anuales, ¿no? Pero claro, cuando ya tiene una profesión, es decir, cuando ya ha terminado toda su universidad, mientras que si no estudia en la universidad, ¿no es cierto?, puede ganar $26,000 anuales. Entonces, de esto visto en la perspectiva inmediata, ¿no es cierto? Obviamente, si el estudiante decide irse a la universidad, pues su costo de oportunidad es de $26,000, ¿no? Porque perdería sobre todo esa oportunidad, sobre todo de obtener un empleo, ¿no es cierto?, que le dé esa ganancia. Pero si el estudiante se pone a ver, ¿no es cierto?, en el largo plazo, una vez que termina la universidad y tener un buen trabajo, entonces en Estados Unidos, ¿qué le representa? Sobre todo unos ingresos superiores, ¿no es cierto?, de $400,000. Entonces, obviamente, los estudiantes o perdón, las personas viendo esa perspectiva van a decidir ir a la universidad para un futuro mejor, ¿no? Porque lo otro, claro, es dejar la universidad, es lo que hace sobre todo muchas personas, ¿no? En Estados Unidos no es que estudian la universidad es muy cara, sobre todo en Estados Unidos, pero sobre todo allá es importante porque es un país de oportunidad para todos, entonces pueden obtener empleos bueno, y tener unos ingresos, supongamos, de hasta $100,000 sin obviamente obtener un título universitario, ¿no? Claro que el título universitario le da más, pero aquí inmediatamente lo que se puede ver, ¿no es cierto?, 7,000 frente a 26,000, obviamente aquí vamos viendo sobre todo qué tipo de lecciones se va a tomar en ese año, ¿no es cierto?, en ese año, si estudiar o quedarse trabajando a tiempo completo, ¿no es cierto?, una vez que terminó la secundaria.
Bueno, son decisiones, ¿no? Las decisiones de negocios también tienen costos de oportunidad. Se reflejan todos ellos en el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Aquí esto es importante, sobre todo considerar, ¿no es cierto?, que en el estado de pérdidas y ganancias es donde vemos sobre todo los costos de oportunidad. Entonces, dice, los negocios solo consideran las transacciones en las que el dinero se cambia realmente, el dinero cambia realmente de manos. En cambio, el economista siempre trata de rasgar el velo del dinero, dice, para descubrir las verdaderas consecuencias en las que se encuentran tras los flujos monetarios y medir los verdaderos costos de recursos de una actividad. Por tanto, los economistas incluyen todos los costos sin importar que se reflejen o no transacciones monetarias. Hay varios costos de oportunidad importantes que no se reflejan en la declaración de ingresos. Por ejemplo, dice, en muchos negocios pequeños la familia puede contribuir con muchas horas no pagadas, las cuales no se incluyen con los costos contables, ¿no? Sobre todo en negocios familiares, ¿no? Como por ejemplo, los negocios familiares muchas veces las familias ayudan, ¿no es cierto? Los hijos ayudan, ahí todos ayudan en la casa para un negocio familiar, un negocio pequeño. Dice que muchas veces en estos casos no se registran sobre todo pagos, ¿no es cierto? O remuneraciones a las personas dentro de la misma familia. La contabilidad de las empresas tampoco incluye los costos de capital por las aportaciones financieras del propietario, ni por el costo del daño ambiental que se presenta cuando un negocio arroja desperdicios tóxicos en un arroyo. Pero desde el punto de vista económico se trata de verdaderos costos para la economía, ¿no? Sobre todo, obviamente es un costo ambiental, sobre todo si es que se contamina, ¿no es cierto? Un río, si es que una empresa contamina un río, si es que una empresa contamina a propósito, ¿no? De que aquí, por ejemplo, en el país se habla mucho del tema de la minería, pues la minería aquí vamos a ver sobre todo cuál va siendo los costos, ¿no? Obviamente en la minería hay una visión, ¿no es cierto? Bastante estatista, ¿no es cierto? Que se dice que la minería es buena porque trae ingresos inmediatos, ¿no es cierto?, al país, pero en el largo plazo es dañina, ¿no es cierto?, porque contamina ríos por los desperdicios tóxicos. Entonces, es aquí donde también se mira sobre todo las elecciones, ¿no? Las elecciones para decidirnos, para tomar una decisión adecuada. Dice, se ilustra el concepto de costos de oportunidad con el mismo ejemplo del propietario de Hudog Ventures, quien le dedica 60 horas a la semana, pero no obtiene un salario alguno. Al final del año, como muestra en la tabla, la empresa obtiene una utilidad de $37,000, cifra bastante buena para una empresa nueva, pero esto realmente es así. El economista insistiría en que se considerara el valor de un factor de producción independientemente de quién sea su propietario. El trabajo de este último debe considerarse como un costo a pesar de que no se le pague directamente, sino que reciba una compensación en la forma de utilidades. Como el propietario tiene otras oportunidades de empleo, debe valorarse su trabajo en función de tales oportunidades ¿no? Perdidas. Entonces aquí lo que de alguna manera se trata de decir es que hay que ir más allá sobre todo de un análisis de costo bastante simple, sino que toca tomar en cuenta, ¿no es cierto?, todo lo que signifique, ¿no es cierto?, costos operativos, ¿no es cierto?, para una empresa. Esto es lo que de alguna manera miran los economistas, dice el texto en general. Bastaría examinar detenidamente el caso de ver que un propietario podría trabajar para otra persona y ganar $60,000 realizando un trabajo similar e igualmente interesante. Esta cantidad es del costo de oportunidad. Dice, o sea, los ingresos que pierde el propietario por decidir trabajar por cuenta propia en un negocio pequeño en lugar de convertirse en asalariado de otra empresa. Dice, por tanto, calcula las verdaderas utilidades económicas de la empresa. Si se supone que las utilidades, ¿no es cierto?, ascienden a $37,000 y se resta el costo de oportunidad de $60,000, el trabajo del propietario se obtendrá obviamente una pérdida de $23,000. ¿Por qué? ¿Por qué dice este ejemplo esto? Porque dice que, supongamos, dice que este propietario de esta empresa que sacó de utilidades 37,000, si trabajara, ¿no es cierto?, de empleado, pudiera ganar $60,000. Entonces, ¿qué es lo que está perdiendo, no es cierto?
el propietario por trabajar autónomamente. Está perdiendo $23,000, ¿no es cierto? Dice, por tanto, aunque el contador llegara a la conclusión de que Hodok Ventures es económicamente viable, el economista consideraría, ¿no es cierto?, que está perdiendo dinero, o sea, que esta persona se está desperdiciando, ¿no es cierto?, en esa empresa que le da $27,000, en esa empresa de hot dogs, ¿no? Pudiendo más bien hacer un negocio más grande donde va a obtener $60,000, es decir, va a obtener $23,000 adicionales, ¿no es cierto?, a los que si fuera ¿cómo se llama? A la que es como propietario. Entonces dice, claro, un contador puede de alguna manera, ¿no es cierto?, resolver a través del estado de pérdidas y ganancias y decir, o sea, el negocio es bueno porque es nuevo y ha obtenido en un año una utilidad de $37,000, ¿no? Pero ojo que aquí no toma en cuenta sobre todo cuánto es lo que se llevaría, ¿no es cierto? El propietario solo tiene lo que se lleva en la distribución, ¿cómo se diría? En la atribución de beneficios que van hacia las sociedades, que van sobre todo hacia los socios, ¿no? Creo que era como $8,000. Vamos a ver la tabla, solo para mostrarles dónde se encuentra esto. Lo que en esta tabla, aquí. Entonces, aquí está, ¿no es cierto? ¿Cuánto se llevan? Sobre todo, dice impuestos sobre la renta de las sociedades. Bueno, $18,000, dice aquí. Menos dividendo de acciones ordinarias, aquí está, ¿no? O sea, ¿cuánto se llevan los propietarios? Se llevan de estos 37,000, ¿no es cierto? Se llevan 15,000, se llevan los socios, ¿no? Entonces, al año. Pudiéndose llevar, ¿no es cierto?, $60,000 si trabajara como empleado para una empresa que es un negocio bastante grande, que haría lo mismo, pero para una multinacional. O sea, en fin, eso es un poco lo que me dice este texto con relación a estos temas, cómo se los mira desde un punto de vista contable y desde un punto de vista de un economista. Bueno, ahora vamos a finalizar, ¿no es cierto?, un poco lo que hemos visto con relación a los costos de oportunidad, mirando sobre todo lo que tiene que ver con los costos de oportunidad y los mercados. Dicen los mercados que funcionan bien cuando se incluyen todos los costos del precio es igual al costo de oportunidad, ¿no? Entonces, sobre todo dice cuando funcionan bien. Suponga que en un mercado competitivo se compra y se vende una mercancía como el trigo. Si llevo mi tonelada de trigo al mercado, recibiré una serie de ofertas por los posibles compradores, ¿no? Entonces aquí tengo un precio, ¿no es cierto?, de 2,500, 2,400, 2,501 por el quintal. Estos representan los valores de mi trigo para 3 fábricas de harina diferentes, ¿no? Entonces, obviamente, escojo la que me da el más alto costo. El costo de oportunidad de esta venta es el valor que mejor alternativa disponible, sobre todo, tengo, ¿no es cierto? La segunda alternativa es de $2,501, que es casi idéntica al precio que se acepta, ¿no? Entonces, aquí, de alguna manera, cuando hablamos de costos de oportunidad y mercados, simplemente me dice que el costo de oportunidad es el precio al que se vende un bien, ¿no es cierto? Aquí en este caso tenemos para vender, ¿no es cierto?, quintales de harina, quintales de trigo. Tengo tres ofertas que me hacen 3 diferentes empresas. Entonces, mi costo de oportunidad es si yo elijo sobre todo el mejor precio, que es la empresa que más alto me paga, a quien yo le voy a vender sobre todo mi trigo, ¿no? Entonces, me dice que, bueno, tengo una segunda empresa que tiene un precio, ¿no es cierto?, que es casi idéntica al precio que se acepta. A medida que el mercado se aproxima a una competencia perfecta, las propuestas se acercan cada vez más hasta que en el límite, la segunda postura mayor, que en nuestra definición de costo de oportunidad es exactamente igual a la postura más elevada, que es del precio, ¿no es cierto? Dice, en los mercados competitivos, numerosos compradores compiten por recursos hasta el punto en que el precio se eleva hasta la mejor alternativa disponible siguiente y por tanto es igual al costo de oportunidad. Entonces, en los mercados que son bastante competitivos, en mercados que funcionan súper bien, ¿no es cierto? Me dice que las empresas, ¿no es cierto?, en algún momento sobre todo llegan a igualarse o a tratar de vender el producto al más alto costo, es decir, a 2,502 o a 2,501, ¿no? Entonces, esto para
sobre todo que se puedan vender todos los productos, por esto es una competencia perfecta, ¿no? Esto solo puede suceder en el mercado. Dice, los costos de oportunidad fuera de los mercados, el concepto de costo de oportunidad es especialmente crucial cuando se analizan transacciones que se llevan a cabo fuera de los mercados. ¿Cómo se mide el valor de una carretera o de un parque, de una regulación sanitaria de seguridad? Incluso la asignación de tiempo de los estudiantes puede explicarse utilizando el costo de oportunidad. Bueno, aquí vamos a ver cómo se miden los costos de oportunidad fuera del mercado. Entonces dice el concepto, explica por qué los estudiantes ven más televisión una semana después de los exámenes que la anterior a ellos. Ver televisión antes de un examen tiene un costo de oportunidad muy elevado, ¿no? Porque el uso alterno del tiempo de estudiar tiene un valor muy grande para mejorar las calificaciones y obtener un buen trabajo. Después de los exámenes, el tiempo tiene menor costo de oportunidad, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se mide esto en el mercado, fuera del mercado. Aquí vemos, ¿no es cierto?, otra perspectiva. Dice, suponga que el gobierno federal estadounidense quiere realizar perforaciones para buscar petróleo más allá de la costa de California. Entonces, aquí surge una oleada de protestas porque, sobre todo, el área de California, ¿no es cierto?, es como un golfo. Entonces, en este golfo está, aquí se encuentra, ¿no es cierto?, el océano, está el mar. Entonces, aquí hay un alto riesgo, ¿no es cierto?, de contaminación de esta parte, ¿no es cierto?, del océano Pacífico. Dice, en realidad, el costo de oportunidad puede ser muy alto, ¿no es cierto?, si la perforación provoca derrames de petróleo que echen a perder las playas, puede reducir el valor recreativo del océano. Es posible que no sea fácil medir este costo de oportunidad, pues, pero es tan fácil, es tan real como el valor del petróleo que se encuentra bajo las aguas, ¿no? Entonces van a haber posturas, ¿no es cierto?, de personas que digan, bueno, el petróleo que se encuentra bajo las aguas es muy importante, ¿no es cierto?, porque va a generar un ahorro muy importante al ingreso nacional, pero también está, sobre todo, que en estas playas de California, ¿no es cierto?, son famosas porque son recreativas, pero además, o sea, las personas van allí a recrearse. Entonces, al momento de suceder alguna situación complicada por el tema de perforaciones, pues puede contaminar, ¿no es cierto?, ese lugar de recreación. Entonces, se genera un conflicto, ¿no? Entonces, aquí el costo de oportunidad puede ser muy alto, sobre todo por el conflicto que se estaría generando por esa posibilidad. Bueno, dice, piense que en lo que tenía en mente Robert Frost cuando escribía, ¿no es cierto? De un bosque partían dos caminos y yo tomé el menos transitado, eso lo cambió todo. ¿Cuál era el otro camino que pensaba Frost? Una vida urbana, una ocupación en la que no pudiera escribir sobre carreteras, muros y adedubles. Imagine cuál habría sido, ¿no es cierto?, la inmensurable costo de oportunidad para todos si Robert Frost hubiera tomado el camino más transitado. Bueno, aquí dice, sobre todo, y volviendo a la realidad, dice, los costos económicos incluyen, además de los costos monetarios explícitos, los costos de oportunidad, ¿no? Que se derivan del hecho de que los recursos pueden utilizarse para otros fines, ¿no? Entonces aquí esto es bastante importante, ¿no es cierto? Que los costos económicos se componen no solamente de costos monetarios, sino también de los costos de oportunidad. Listo. Eso era lo que les tenía preparado el día de hoy con relación a los costos de producción, ¿no es cierto? Que es muy importante tomar en cuenta también los costos de oportunidad. Eso, estimadas y estimados compañeros. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto en la clase de hoy. Como les dije, bueno, no nos íbamos a pasar mucho en la clase, sino más bien la idea era tratar de terminar antes, pero sin antes, obviamente, preguntarles, ¿no es cierto?, si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación a la clase de este día. Caso contrario, nos estaríamos
viendo, ¿no es cierto?, la próxima semana. ¿Y dónde estaríamos viendo la clase de la próxima semana? Disculpen que estoy viendo qué vamos a ver. La próxima semana estaríamos en nuestra clase 15ª, ¿no es cierto? Veríamos la función de producción Cobb-Douglas. Bueno, esta es una función de costos, de precio y producción, de costos de producción. Entonces aquí, bueno, es una función, es una ecuación, ¿no es cierto? Y aquí tal vez daríamos un ejercicio para ver esta función de Cobb-Douglas. Nosotros tendríamos, bueno, esta es nuestra clase 14, ¿no es cierto? Tenemos como 4 clases más, es decir, 4 martes más, y terminaríamos el semestre, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos finalizado los costos, vamos a ver, ¿no es cierto? Si vemos, si hacemos, ¿cómo se diría? Una tarea para la siguiente clase, sobre todo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con encontrar datos para poder hacer estos cálculos para la siguiente clase que tenga que ver con esta función de producción. Entonces ya les voy a dar las instrucciones para ver si vamos encontrando información que nos pueda ayudar a hacer estos cálculos. Bueno, eso es todo para la clase de hoy. Si no hay preguntas, muchas gracias. Que tengan un excelente resto del día martes. Gracias, profe. profe. Una Buenas buena noches. noche. Hasta la próxima clase, profe. Gracias.